Hola a toda nuestra audiencia que nos ve a través de las pantallas de TV Fan. Mi nombre es la doctora Rosmely Flores y estaremos con ustedes en su programa En tu Defensa, un espacio dedicado a la disertación en el ámbito jurídico pedagógico, donde le informaremos a nuestros televidentes todo lo relacionado a las leyes de nuestro país e impulsando cada uno de los espacios y tareas de nuestra excelentísima Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sean todas y todos bienvenidos. Podrán interactuar con nosotros por la plataforma de Instagram en Tu Piso Defensa, TV Fan en todas las redes sociales. A través del código QR que ven en pantalla podrán acceder a todo el programa. Nuestros números en los estudios 0414-262-4576. El día de hoy conmemoramos 531 años de la resistencia indígena y la descolonización de América. Tenemos una invitada súper especial, la diputada Cariela Aray, presidenta del Parlamento Indígena Afrodescendente de América. Tenía que llegar una revolución para que nosotros dejáramos atrás aquellas celebraciones absurdas que hacíamos, rindiéndole honor a quienes vinieron a ejecutar uno de los más grandes magnicidios que se registren en la historia de los pueblos. Quiero rendir tributo hoy a los mártires aborígenes de esta tierra, que supieron defenderla. Hoy es un día de reivindicar lo que somos nosotros. Somos indios de esta tierra, aborígenes del Abya Yala. 500 años han pasado de explotación, de coloniaje, ya basta. Hasta aquí llegó la historia del coloniaje de estos pueblos. Que se levante la América india y libre y grande, unida, para reivindicarnos con nuestro pasado y para construir nuestro gran futuro como pueblos unidos y pueblos libres. Ana Karina Rote, Aunoncomitoto Paparoto Mantoro. Bienvenida, diputada, a los estudios de En tu Defensa. Las pantallas de TV Fan le dan la bienvenida. Primera vez en la historia de la televisora de las Fuerzas Armadas que tenemos la representación indígena en los estudios. Para mí es un honor recibirla y más para conmemorar este día tan importante, el 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena y la Descolonización de América. Diputada, las pantallas son suyas. Bueno, bajo Cayana, Maraiza Rosmely, al pueblo venezolano, saludarles en mi idioma materno del pueblo Guarao, un pueblo ancestral de los 51 pueblos indígenas que conformamos el país, y sobre todo a nuestros pueblos de Bolívar, de Anzoátegui, de Sucre, de Monagas y del Delta Macuro, donde tengo el inmenso honor de representar ante la Asamblea Nacional como representación indígena. Y bueno, agradecer a TV Fan por abrirle las puertas a los pueblos indígenas para llevar la verdad de nuestras comunidades, para llevar la verdad de nuestros pueblos indígenas a Venezuela y al mundo. Así es. Diputada, remontémonos un poco en la historia. ¿Qué nos puede decir acerca de este día tan importante, tanto para los indígenas como para nosotros los venezolanos? Porque gracias a la historia y gracias a nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías visualizaron o le dieron una visualización a todos estos pueblos indígenas tan maravillosos con esa cultura tan espléndida. Cuéntanos un poco a dónde remonta todo esto. Sí, primero nosotros el día de hoy conmemoramos 531 años de la resistencia indígena, esa resistencia de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de nuestros ancestros, que hoy por hoy siguen siendo parte de nuestra vida a través de la espiritualidad de nuestros pueblos indígenas, y que utilizamos nosotros hoy como bandera de lucha en cada uno de los espacios que gracias a la Revolución Bolivariana ha reivindicado para los pueblos indígenas. El día de hoy es muy importante destacar el heroísmo del cacique Guaycaipuro, de Apacuana, de Urimare, de Paramaconi, de muchos líderes y lideresas
pero también de esos líderes y lideresas que hoy en día están dando la batalla desde las comunidades indígenas en cada uno de los 51 pueblos indígenas que hacemos vida y que hacemos patria gracias a la Revolución Bolivariana. El papel fundamental del presidente Chávez inició con un pacto con los pueblos indígenas, un acta de compromiso que aún conservamos los pueblos indígenas como una reliquia de nuestro gran comandante Chávez, donde se comprometió para la reivindicación de esas luchas ancestrales. Y hoy por hoy podemos decirle que gracias al presidente Hugo Chávez Frías, gracias al presidente Nicolás Maduro, que hoy en día ha seguido ese legado y ha fortalecido más la participación activa y protagónica de los pueblos indígenas. No es solo un discurso de la revolución, no es solo un discurso de las fuerzas de los pueblos indígenas, es algo que está tácito en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Desde su preámbulo establece y reconoce la República Bolivariana de Venezuela como un país multiétnico y pluricultural, donde nos engloba también a los pueblos indígenas, a los pueblos afrodescendientes y la diversidad que existe en nuestro país. Además de eso, nosotros dentro de nuestra Constitución tenemos un capítulo especial, el capítulo 8, dedicado a los pueblos indígenas, donde se reconoce los derechos y los deberes de nuestros pueblos indígenas. No fue fácil porque anteriormente las constituciones exigían que fuésemos, entre comillas, civilizados para poder ser parte y formar parte de la nación, que teníamos que pasar por un proceso de adaptación para ser ciudadanos y ciudadanas. Es decir, ni siquiera éramos reconocidos como ciudadanos porque nos consideraban animales prácticamente. Por mucho tiempo se sostuvo este discurso y sobre todo esta práctica donde los pueblos indígenas no teníamos participación. Llega la Revolución Bolivariana, se crea esta gran ola de amor y de sentimiento por el pueblo venezolano, y como nosotros formamos parte del pueblo venezolano, la Constitución nos reconoce como ciudadanos, lo que nos hace a nosotros garantes de todos los derechos, no solo establecidos en el capítulo 8, sino en todos los derechos que establece la Constitución, porque somos ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela. Es importante decir esto y destacar esto, porque nuestros pueblos indígenas fueron invisibilizados por mucho tiempo, y el día de hoy por eso agradecemos estos espacios que nos ha dado la Revolución Bolivariana para nosotros romper con ese paradigma de que los pueblos indígenas de Venezuela éramos considerados como, mira, aquellos indios con tanta sentimiento de racismo incluso. Términos peyorativos. Así que es, en ese momento no son porque son visualizados, diputada. Así es. Gracias a Dios, a través de las pantallas de TVFAN y a través de este programa En Tu Defensa, nosotros conmemoramos, pero también queremos visualizar toda esta historia, toda esta cultura, y nos va a seguir contando acerca de todo esto al regreso. Vamos a nuestra primera pausa del día de hoy. No nos queremos ir sin antes recordarles nuestras redes sociales en Tu Piso Defensa, a través de la plataforma de Instagram, TVFAN en todas las redes sociales. A través del código QR que ven en pantalla podrán observar todo el programa y nuestros números en los estudios: 0414-262-4576. Ya retornamos.
estamos acá de regreso en los estudios de En Tu Defensa, hoy en la conmemoración de los 531 años de la resistencia indígena y la descolonización de los pueblos. Tenemos una invitada súper especial, la diputada Cariela, representante del Parlamento Indígena en la Asamblea Nacional. Diputada, hace unos instantes en el bloque anterior nos dio una clase magistral acerca de la incorporación, la inclusión y visualización de los indígenas o de las comunidades indígenas en la Asamblea Nacional, en la Constitución, en el escudo. Conversábamos hace unos instantes que gracias a toda la incorporación de ustedes tenemos dentro del escudo el arco, la flecha y la lanza. Cuéntenos un poco acerca de su cultura guarao. Bueno, yo pertenezco al pueblo indígena más antiguo de Venezuela. Nosotros tenemos en el país o en nuestro territorio ancestral, mejor dicho, aproximadamente 9.000 años, según los estudios y nosotros en la búsqueda también de reconstruir la historia de nuestros pueblos indígenas. Pertenecemos a esa gran familia de los 51 pueblos, somos el segundo pueblo más numeroso, pero resaltando sobre todo lo afirmativo venezolano. Somos un pueblo cálido, yo soy del estado del Tamacuro, tierra del agua, cuna del guarao, es nuestro eslogan y precisamente señala todo lo que somos. En nuestra cultura se decía por mucho tiempo que el pueblo guarao era un pueblo machista, pero nosotros hemos salido también en defensa de nuestra verdad. Y lo cierto es que contándole a los televidentes que nos miran y que pueden también llenarse de esa sabiduría ancestral, el pueblo guarao es un pueblo que socialmente es equilibrado. Cada uno tiene un rol fundamental dentro de la comunidad, la mujer, el hombre, los niños y los abuelos y abuelas. Entonces, es importante este equilibrio. ¿Por qué? Porque eso reafirma el sentir socialista del que hablaba el comandante Chávez, del que habla el presidente Nicolás Maduro, porque la esencia misma del socialismo viene de los pueblos indígenas. Hablo por el mío, que somos un pueblo guarao, pero este patrón tan positivo del pueblo venezolano se repite en cada uno de los pueblos indígenas de Venezuela. Es importante señalar que en cada uno de los pueblos indígenas nosotros tenemos nuestras propias costumbres, cada uno con su propio idioma, cada uno con sus propias tradiciones. Nosotros en el mundo indígena hablamos de la cosmovisión, que es del momento de la concepción misma de nosotros como seres humanos pertenecientes a este sistema llamado naturaleza, que nos convierte en un ser único a todos y cada uno. Entonces nos movemos de acuerdo a la paz, somos un pueblo de paz, somos un pueblo del agua. De hecho, muchas veces se decían que el pueblo guarao era racista incluso, y que utilizamos la palabra jotarao, que por mucho tiempo dijeron no, jotarao significa criollo. Resulta que en el pueblo guarao no existía el racismo. Eso fue un invento también de la colonia para, bueno, enemistarnos con los pueblos hermanos. Jotarao y guarao, nosotros nos referimos a los mismos pueblos indígenas, pero es una referencia geográfica, los que vivimos más cerca de los ríos y los que viven en los cerros o en las montañas. Entonces, vean cómo han tergiversado tanto nuestra historia. Que bueno, a partir del empoderamiento que les da la Constitución y la Revolución Bolivariana a los pueblos indígenas desde 1999, hemos nosotros escrito nuestra propia historia y estamos escribiendo nuestra propia historia, y decimos que con tinta de revolución bolivariana. Tienen una participación activa en todos los espacios. Así es. Cuéntenos un poco, diputada, o quisiéramos saber
los televidentes que nos están viendo en este momento a través de las pantallas de En Tu Defensa, ¿qué políticas o qué leyes se están sesionando a través de la Asamblea Nacional? ¿Cómo es la participación de la Asamblea Nacional con el tema de los pueblos indígenas? Bueno, en la Asamblea Nacional nosotros contamos con la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas, donde, bueno, en este momento lo preside nuestra hermana diputada Anicia Maldonado. Los pueblos indígenas contamos actualmente con 5 leyes que rigen la materia específica de pueblos indígenas: nuestra ley orgánica de pueblos y comunidades indígenas, la ley de patrimonio cultural de los pueblos indígenas, la ley de artesanos y artesanas indígenas, la ley de idiomas indígenas y la ley de demarcación de hábitat y tierras indígenas. Es importante destacar que hoy estamos seguimos trabajando desde la Asamblea Nacional por la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, por la fortaleza de nuestros deberes también como ciudadanos y ciudadanas, y estamos fortaleciendo desde el punto de vista ancestral nuestros saberes originarios. Estamos trabajando en una ley, una propuesta de ley sobre la sabiduría ancestral de nuestros pueblos indígenas, precisamente para proteger y garantizar estos conocimientos de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, que por mucho tiempo han estado vivos en cada uno de los pueblos indígenas, pero cabe destacar que como ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela es una ley que nosotros vamos a compartir con todo el pueblo venezolano, porque las leyes de Venezuela, independientemente en qué comisión la creen, es para el pueblo venezolano. Entonces es un trabajo muy bonito que va a fortalecer muchísimo más nuestras raíces originarias, va a permitir que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes fortalezcan su identidad étnica, su identidad como pueblo indígena, y que bueno, nosotros salgamos a multiplicar eso a todo el pueblo venezolano, porque todo el que llega al territorio ancestral guarao es guarao, pero podemos destacar también a otros pueblos indígenas que tienen también su cultura bien fortalecida. En los próximos días se habla en el mundo de la llamada fiesta de Halloween y todo eso. En Venezuela, los pueblos originarios tienen este día especial, sobre todo el pueblo indígena Cariña, llamado el Acatompo, que es una especie de día para conmemorar y celebrar la espiritualidad de los ancestros de los pueblos indígenas Cariña. Entonces, toda esta diversidad de nuestro pueblo, y así con cada uno de nuestros pueblos indígenas. Entonces, nosotros desde la Asamblea Nacional queremos fortalecer nuestro pueblo originario, pero sobre todo que todo el pueblo venezolano también la conozcan y se identifiquen como pueblos originarios que somos, como pueblos afrodescendientes que somos todos, y bueno, hagamos esa hermandad, ese lazo como venezolano o por la venezolanidad, como que sea nuestra bandera de la descolonización. Esa tiene que ser nuestra bandera de la descolonización. La lucha o la batalla de cada uno de nuestros pueblos originarios para todo el mundo, que sigamos siendo ejemplo de lucha para los pueblos del mundo. Diputada, qué orgullo tenerla acá en los estudios de En Tu Defensa y escuchar que desde todos los espacios la Revolución Bolivariana ha hecho lo propio para que las comunidades indígenas tengan presencia. Qué bonito. Ahora, con el tema de educación, y usted dijo que estaban con el tema de la ley, ¿habrán algunos proyectos, algunas consultas públicas en relación a esto para que todo el pueblo venezolano pueda comprender y entender? Porque no es fácil a lo mejor el idioma, pero todos estamos así como a la espera de saber, bueno, sí queremos, porque el que ama su país ama su patria, y obviamente queremos ser parte de esa cultura tan bonita, y que hoy en día podemos hacerlo porque tienen todos los espacios, ustedes están en todos los espacios. Cuéntenos un poco cómo sería todo ese proceso. Ustedes creo que están en primera discusión
confusión con el tema de la ley. La ley, pero internamente dentro de la comisión. Ya fue aprobada en segunda discusión. Estamos en este proceso de poder presentarlo ante la plenaria. Bueno, por designio de los ancestros, esperemos que sea muy pronto, pero cabe destacar que esta Asamblea Nacional se ha caracterizado por llevar proyectos que propongan los pueblos, y en el caso nuestro es una ley que propuso los pueblos indígenas de Venezuela, que fue consultado en cada uno de los pueblos indígenas antes de ser discutido dentro de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas. Es decir, nosotros con estos derechos que tenemos como pueblos indígenas hemos estado llenando cada una de las leyes que crea la Asamblea Nacional de pueblo, de ese conocimiento y de esa sabiduría del pueblo. Es importante destacar que el tema indígena, al ser transversal, hemos estado participando en cada una de las leyes que aprueba la Asamblea Nacional. Están reconocidos los pueblos indígenas también, porque la Constitución nos reconoce como ciudadanos y ciudadanas venezolanas. Por lo tanto, también las leyes que se han discutido tienen que ver con eso. Hace poco pudimos hacer entrega ante nuestros hermanos y hermanas que están trabajando en este momento la ley para personas con discapacidad auditiva, y pudimos también ser parte de esa construcción, porque en nuestros pueblos indígenas también hay hermanos y hermanas con esta condición. Es importante destacar el equipo hermanado con cada una de las comisiones de la Asamblea Nacional. Esta es una asamblea distinta, esta es una asamblea llena de pueblo, y como tal las leyes también están llenas de pueblo, porque de allá nosotros venimos. De allá ustedes vienen. Diputada, ¿alguna experiencia en relación a este tema tan importante? ¿Usted ha estado en algún espacio, en algún momento ha tenido que le ha costado un poco más su incorporación, o gracias a toda esta evolución a través del proceso de la Revolución Bolivariana se le ha hecho fácil? Oye, yo creo que nosotros, esta generación ha tenido la dicha de nacer con la Revolución Bolivariana. Yo nací en el año 92, cuando está naciendo la Revolución Bolivariana. Tuve la oportunidad, gracias a los designios de los ancestros, de conocer al presidente eterno Hugo Chávez Frías a la edad de 9 años. Y es una experiencia que yo le puedo decir a cualquier venezolano y venezolana, que todo lo que tocó el comandante Chávez es fortaleza plena para la construcción de la patria, porque no soy el único caso. Toda la generación que nació en Revolución Bolivariana, hoy somos pilares fundamentales, junto con todo este batallón de luchadores, de líderes, de las comunidades, que han luchado toda una vida, que han sido ejemplos nuestros, y que bueno, nosotros seguimos impulsando desde nuestras comunidades. Empecé como semilla de protección al niño, niña y adolescente en la parroquia a la edad de 9 años. Qué bonito. Es una trayectoria y un amor profundo por construir una patria, porque eso me enseñaron en mi familia, eso me enseñaron en el seno de una familia Guarao en Antonio Díaz, que es que vengo de una ascendencia de nuestros hermanos y hermanas también indígenas que viven en el Esequibo. Mis abuelos, mis bisabuelas son descendientes de esequibanos. Entonces, nosotros hemos vivido muchos momentos duros, porque cuando
yo tengo conocimiento de esa etapa muy dura antes de la llegada de la Revolución Bolivariana, y hago la comparación con todo lo que vivimos en nuestro pueblo hasta el día de hoy. Ha sido de crecimiento profundo. Pese a las dificultades, nuestro pueblo, nuestra crianza y nuestros saberes ancestrales nos ha fortalecido y nos ha llenado de un conocimiento y una conciencia, sobre todo, de que somos venezolanos y de que como venezolanos no debemos proteger nuestra patria, debemos hacer soberanía y ejercerla. Y es nuestra proyección para el futuro, porque a mis hijos, cuando los tenga, van a seguir el legado de nuestros ancestros y también el legado de la Revolución Bolivariana, porque es con la Revolución Bolivariana que hemos conocido lo positivo de la patria, lo bueno de la patria, porque nos ha dado la participación a todos y a todas. Diputada, convérsenos un poco acerca de ese encuentro que sostuvieron hace poco sobre el encuentro insurgente de la venezolanidad. Bueno, en este mes, en el marco de la conmemoración de los 531 años, hemos iniciado con actividades muy significativas para los pueblos indígenas. Antes de mencionar el tema del encuentro, cabe destacar que condecoramos a nuestra madre Noelí Pocaterra con la Orden Cacique Guaycaipuro, que nació en el seno de la Asamblea Nacional. Es la primera venezolana condecorada con esta orden importante que abolió la anterior orden que bueno, llevaba el nombre de un genocida y un traidor de los pueblos indígenas, y hoy por hoy lleva el nombre de un gran líder de nuestra resistencia. Y el día 10 iniciamos un encuentro insurgente por la venezolanidad, donde es importante destacar que participamos los pueblos indígenas y los pueblos afrovenezolanos en esta diversidad que tenemos como venezolanos. Es importante encontrarnos dentro de este mundo multiétnico y pluricultural llamado Venezuela. Lo bonito que tiene este encuentro es que ambos pueblos que fuimos sometidos a tanto maltrato histórico, nos hemos unido hoy en día para construir una patria, donde se hicieron mesas de trabajo, donde cada uno trajo de sus comunidades las propuestas para seguir construyendo la patria. Esto fue encabezado por nuestra lideresa Clara Vidal, ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas y vicepresidenta de Asuntos Indígenas del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde también nos reunimos 31 pueblos indígenas junto con los pueblos afrodescendientes, que en cada uno de estos días vamos a estar teniendo toda una agenda para que el pueblo venezolano conozca nuestra historia, pero también se identifique con ella, porque es parte somos parte de un todo, somos parte de Venezuela, y bueno, como venezolanos debemos conocer también la historia de nuestros ancestros. Así es. Diputada, para mí un honor haberla tenido acá en los estudios. Nos dio una información enriquecedora acerca de los pueblos indígenas. Espero que este no sea el único encuentro. No puede ser que nada más el 12 de octubre usted nos visite acá en los estudios En Tu Defensa, y le dejo abierta en las pantallas de En Tu Defensa una invitación para que venga
en cualquier momento, esta es su casa En Tu Defensa y TV Fan. No me quiero despedir de usted sin antes hacerle un obsequio por parte de la producción de En Tu Defensa, de nuestros amigos y aliados Boesport. Muchísimas gracias por habernos acompañado y darnos esa clase magistral y tan bonita de toda esta cultura tan hermosa, que nos queda todavía muchas aristas que hablar, mucha tela que cortar acerca de este tema, y los invitamos a ustedes a que nos acompañen en unos minutos. Vamos a una pausa y retornamos. No nos vamos sin antes recordarles nuestras redes sociales En Tu Piso Defensa a través de la plataforma de Instagram, TV Fan en todas las redes sociales. A través del código QR que ven en pantalla podrán apreciar todo el programa y nuestros números en los estudios 0414-262-4576. Diputada, un honor y un placer haberla tenido acá en los estudios de En Tu Defensa. Ya regresamos. Resistencia de los pueblos, lo que fue el inicio del genocidio más grande de la humanidad. No es día de la raza, no es el día del encuentro de cultura, es el día de la resistencia de la dignidad de los pueblos indígenas por el derecho a la vida. Nosotros estamos ante un gran cambio cultural. Llegó la revolución bolivariana, reivindicó y convirtió en un valor positivo ser indio. Pasar de la discriminación, el racismo, la agresión a los pueblos indígenas al reconocimiento, al respeto, al amor, a la visibilización de sus valores, al estudio y admiración de sus costumbres, de su forma de pensar, de su cosmovisión. Si alguien tiene la energía espiritual de Dios y sus bendiciones, son nuestros pueblos indígenas. Sintamos el orgullo de ser venezolanos, de ser latinoamericanos, caribeños, de ser de la patria indoamericana. ¡Que viva el Día de la Resistencia Indígena! Y estamos acá de regreso en los estudios de En Tu Defensa. Le damos la bienvenida a la representante de la juventud, Dayairi del Amazonas Ruiz. Bienvenida, amiga, a los estudios En Tu Defensa. Ella representa parte de la comunidad indígena. ¿De qué pueblo realmente estamos conversando, Dayairi? Idu, Wali, Rosmeli, Yahanaina Winika, Vitanaka. Hola, Rosmeli, ¿cómo estás? Buenos días, eso es mi idioma materno. Estoy hablando del pueblo indígena Baré, del Amazonas venezolano. Un orgullo para mí y agradecerte por esta invitación, pero es un orgullo, como te venía diciendo, estar aquí hoy y que me hayas tomado en cuenta y nos hayas tomado en cuenta a mí, a la diputada hermana Cariela, para conversarte en esta fecha tan importante de conmemoración. Importante que se resalte el hecho de que se conmemora algo, no hay nada que celebrar, hay algo que conmemorar. Entonces, como te decía, gracias por invitarnos el día de hoy. Conmemoración importantísima porque vamos a los 531 años de esta fecha tan importante. Como dices, nada que celebrar, que conmemorar, una resistencia de los pueblos indígenas ante una situación desagradable en ciertos ámbitos. Cuéntanos un poco, Dayairi, ¿cómo es esa cultura de tu pueblo? Porque hace rato conversábamos con la diputada Cariel sobre su cultura, sobre su pueblo, sobre todos los avances a nivel de la Asamblea Nacional, sobre su incorporación en el preámbulo de la Constitución, en el escudo y en todos los espacios de la revolución. Pero cuéntame de la cultura del pueblo de Dayairi. Cuéntame. Bueno, importante comentarte, Rosmelis, que en el Amazonas venezolano tenemos alrededor de 21 pueblos indígenas, diferentes culturas, diferentes usos, diferentes costumbres. Imagínate un estado donde confluyen 21 pueblos con
todo diferente. Hay cosas en las que unos pueden asemejarse a otros, pero cada quien tiene su cultura y tiene sus usos. En mi cultura, que de verdad ha vivido, y hay que reconocerlo, el pueblo baré es uno de los pueblos que ha pasado un gran proceso de transculturización y que nos ha costado muchísimo, pero el día de hoy hemos estado en la lucha por defender nuestros usos, nuestras costumbres. De hecho, en el Amazonas se están implementando alrededor de 3 o 4 nichos lingüísticos baré para implementarle a los jóvenes lo que es la lengua materna y que se mantenga en la historia y en el tiempo. Por ejemplo, en mi familia, no solamente mi abuela siempre me lo discute y me dice, siempre dices que eres baré, pero tú eres baniva y eres baré, porque ella era baniva, es baniva, y mi abuelo es baré, y ella siempre me lo pelea. El punto de esto es que, bueno, en este estado tan multiétnico y pluricultural hay una mezcla incluso de los mismos pueblos indígenas. En consecuencia, y siempre admito y digo, me siento identificada más con el pueblo baré, porque nosotros tenemos un sistema patriarcal, básicamente, y como, bueno, el abuelo era el que estaba allí al mando, digamos, de nuestra comunidad San Manuelito, como le decimos en mi casa por cariño, adquirimos más que todo estas costumbres y esos usos. De hecho, a mí me encanta hablar de mi estado y me encanta promoverlo, porque el día de hoy, digamos que nos sentimos orgullosos de quiénes somos, o me siento orgullosa de quién soy, de dónde vengo y hacia dónde vamos. Es importante y te agradezco muchísimo por reconocernos para estos espacios, y que no solamente hemos participado en estos espacios, sino que continuamente hemos estado en puntos y espacios importantes representando no solo al Amazonas, sino a nuestros pueblos indígenas. Qué bonito, qué bonito. Quiero que me hable un poquito acerca de cuál es esa representación de la juventud ahorita en los espacios de la revolución, en la educación. Cuéntame un poco acerca de eso, porque el mito que se tiene es que, bueno, son de allá, son indígenas, no tienen participación o no se podrán incorporar, o como decía la diputada en el set anterior, que no los visibilizaban. Pues ahora sí, tienen una visualización en cada uno de los espacios. Bueno, desde el año 2002 es que se conmemora como tal el Día de la Resistencia Indígena. Antes se llamaba el Día de la Raza por el hecho de la confluencia de dos culturas diferentes, pero hemos sido reivindicados, como decía la diputada Cariela, y es lo correcto. Luego de eso, en Revolución, Rosmeli, se creó el Ministerio de Pueblos Indígenas en el año 2006, y ha sido un espacio bastante importante y grandes logros. La Constitución, en 8 artículos, por cierto, nos habla de derechos. Desde el primero de estos artículos, el 121 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nos otorga derechos. Y es momento no solamente de respaldar estos derechos, sino que como ciudadanos, no solamente indígenas, sino también ciudadanos venezolanos, tenemos deberes. Yo creo que es el momento de empezar a trabajar en pro también de estos deberes. Otra cosa que te podría decir es que, por ejemplo, la participación de la juventud en este espacio ha sido importante, porque no solamente vamos a marcar al futuro y trabajamos para el futuro, sino que somos la generación del presente, y es el momento de seguir trabajando para construir, no solo para nosotros, sino para los que vienen. Algo también que me gustaría resaltar, Rosmeli, y me parece súper prudente, es que en el Amazonas venezolano ahorita se está promoviendo muchísimo el tema del turismo, y hay muchos jóvenes que están emprendiendo en esta área, que tienen empresas de emprendimientos que llevan a las personas incluso de aquí, desde la ciudad Caracas, a conocer el Amazonas venezolano. Me tienen que llevar. Claro que usted sí. Y la diputada me tienen que hacer un tour por todos estos espacios. Claro, por el Amazonas eres bienvenida. Yo también quiero ir al Delta de la diputada Cariela. Sí. Qué bonito escuchar todo esto y enriquecernos de toda esta cultura. Cuéntenos más o menos, desde el punto de vista de la juventud, ¿cuáles serían los aportes para
para que las generaciones futuras conozcan, porque sabemos que hay un proyecto de ley, por eso me lo va a responder al regreso. Vamos a una pausa y regresamos en unos instantes. Un día súper importante el día de hoy, conmemoración de los 531 años de la resistencia indígena y la descolonización de los pueblos. Ya regresamos. Y estamos acá de regreso en los estudios de En Tu Defensa. Para los que se conectan en este momento, estamos conversando acerca de la conmemoración de los 531 años de la resistencia indígena y la descolonización de los pueblos. Tenemos en los estudios a nuestra representante de la juventud, Dayari del Amazonas Ruiz. Un espectáculo de niña que a lo largo del programa nos ha dado una clase magistral acerca de la presencia de la juventud en todo este tema étnico, mitológico. Hemos hablado acerca del turismo del Amazonas, pero antes de irnos a la pausa dejamos una pregunta al aire. ¿Cuál es esa representación de la juventud dentro del tema de la cultura de los indígenas en el tema del Amazonas, y cuál sería el aporte que le dejarían ustedes, que en este momento tienen una participación importante en relación a todo este tema? ¿Qué le dejarían a esas futuras generaciones? ¿O cuál sería el mensaje para esas futuras generaciones en relación a todo este tema? Mira, Rosmeli, participación yo creo que estelar, importante y fundamental. Tenemos que, es el momento justamente de apropiarnos de nuestra cultura. Es el momento justamente de decir, esto soy y quiero mantenerlo y quiero forjarlo. Hace rato, fuera del aire, comentaba que donde, digamos, crecí, existía algo llamado vergüenza étnica. De hecho, cuando estábamos en quinto año, ese fue el tema que decidimos hacer de proyecto, de investigación con mi equipo de trabajo en ese momento. Y descubrimos que en efecto existía en el Amazonas esa situación. A raíz de eso creo que inició mi amor por la cultura, o desencadené más amor por mis orígenes, y dije, bueno, nada, vamos a apropiarnos de esto y a promoverlo. Entonces yo creo que estamos en el momento fundamental, Rosmeli, de apropiarnos de todo eso que tenemos, de nuestros orígenes, de nuestros usos, nuestras culturas, y seguirla promoviendo. Algo que yo siempre comento y que repito muchísimo es que una vez escuché a alguien decir que, bueno, todos tenemos capacidades, virtudes y talentos, y todos debemos ser valorados en efecto por ello. Y sí, evidentemente es así, pero si decimos eso, estamos hablando de un tema de igualdad y no de un tema de equidad. Y creo que cuando nos referimos a nuestros orígenes, las demás personas no pueden entender ciertamente algunos de nuestros contextos, porque nuestra cultura, nuestros usos, nuestra forma de ver la vida, cómo tenemos en cuenta nuestra cosmovisión es diferente. Entonces, por eso es el momento también de sensibilizar de alguna forma a las personas y explicarles es que, bueno, lo que tú conoces del mundo, de la vida, cómo tú has visto la vida a lo largo de tu crecimiento, es diferente a la mía, totalmente. En el Amazonas, por ejemplo, el gobernador Miguel Rodríguez, algo que admiro y le aplaudo muchísimo, es que está implementando la ley de desarrollo de la Nueva Amazonas, el proyecto de ley de desarrollo de la Nueva Amazonas. Y una de las 7 líneas estratégicas en este plan es como apropiarnos de lo nuestro, entre palabras más, palabras menos, es crear como una identidad cultural de lo que tenemos allá. Y por eso siempre la promuevo muchísimo, porque me encanta el hecho de defender y promover lo que es de nosotros. Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Tienen un
compromiso conmigo, ciudadana, señorita, de llevarme. Me encantaría conocerlos y tal vez quien no quita hacer un programa desde allá, de En Tu Defensa vaya a la Catatumba del Amazonas y podamos palpar de cerca toda esta cultura tan bonita. Ahora en este momento vamos a ver un video que nos preparó la producción. Día de la Resistencia Indígena, Día de los Indios. Forma parte de nuestra conciencia, de nuestra historia. No fue que vinieron a enseñarlo a nuestros indígenas, los masacraron. Y esos indios nuestros que resistieron tanto y murieron millones defendiendo esta patria contra la invasión española. ¿Y aquí qué hacían nuestros indígenas? Que sembraban el maíz, la yuca. Teníamos más bien mucho que enseñarle a los europeos. Venezuela está llamada a ser una potencia de luces en América Latina y en el mundo. Día Internacional de los Pueblos Originarios hoy. Si alguien puede demostrar lo que es la resistencia histórica, el valor de la resistencia para la batalla, por la dignidad, por la identidad y por la auténtica humanidad, son los pueblos indígenas de nuestra América. Me siento orgulloso de mi sangre india, me siento identificado con nuestras raíces milenarias. Hoy, Día de los Pueblos Indígenas, señores imperialistas, no han podido ni podrán con la revolución bolivariana del siglo XXI. ¡Que viva la resistencia indígena de nuestra América! Y para despedir este programa tan maravilloso acerca de la resistencia indígena, lo queremos hacer de forma diferente, así, pegaditas de amor, demostrándole a todos nuestros televidentes que así debe ser, sin discriminación, sin distinción, somos un solo pueblo. Diputada, sus palabras de despedida para los televidentes En Tu Defensa. Maguarautuma, Mayaeku, Tamaja, Yatusaba, Cocotuca, Dibuquitane. ¿Nayari? No, bueno, puedo decir que gracias, Rosmeli, por invitarnos y tomarnos en cuenta. Sigamos en lucha y sigamos en resistencia. Así es. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros acompañándonos el día de hoy en este tema tan importante, este tema tan bonito, este tema que genera tanta sensibilidad como es el tema de la resistencia indígena. Estamos para ustedes, las puertas de En Tu Defensa y de TVFAN estarán abiertas para ustedes cuando deseen. Bienvenidas siempre, mi diputada y mi compañera y amiga Nayari. Nos vemos en una próxima entrega.